¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a trabajar hoy con un concepto muy específico, muy claro, y nos vamos a ayudar de mi amigo el péndulo. Acá vamos a mostrar uno de mis péndulos, tengo más de uno, con los cuales trabajo habitualmente. Y vamos a utilizar un péndulo no porque vamos a estar trabajando con radiestesia en este caso, sino para tomarlo como un ejemplo para explicar qué nos ocurre con las situaciones extremas. Les habrá ocurrido tal vez que hay días en que se sienten muy motivados, muy encendidos, muy prósperos en vitalidad, y hay veces en que se sienten absolutamente apáticos o apagados, desconectados, sin ganas de nada. ¿Qué significa esto de hay días en que estoy con toda la pila y hay días en que estoy absolutamente deshecho, desintegrado? Más allá de qué situaciones en lo concreto noto que estarían detonando o estarían activando o despertando estas, estas emociones y esta respuesta, ¿sí? Desde el ser. Hoy vamos a observar no el motivo, sino el tipo de movimiento y vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Para ello entonces vamos al péndulo. Vamos a trabajar un segundito con este elemento tan generoso y tan amigable con el cual podemos compartir. Los que estén interesados en tener más información sobre cómo utilizar un péndulo, lo dejan por escrito, me lo hacen saber, así trabajamos con más videos y vamos a ahondar un poco más en esto. Observen, aparentemente está quietito el péndulo porque no estoy llevándolo a ninguna situación y aún así se está moviendo. Pero ¿qué es lo que solemos utilizar como descripción en relación al movimiento pendular? En lo cotidiano o en la vida habitual. Esto, como decíamos recién, de irnos de un extremo al otro, ¿sí? O te amo profundamente o me enojas y me conectas con, con el más profundo, la más profunda incomodidad, ¿sí? O me siento absolutamente conectado con muchas ganas de hacer muchas cosas, o me siento muy apático, como decíamos al inicio. Cuando observamos que tenemos una tendencia justamente a ir hacia los extremos, habitualmente decimos, en cualquier espacio terapéutico, esto lo podemos encontrar, esto de qué bueno sería ir al centro, mantenernos en el centro. Y mentalmente asumimos que el centro es quietud, el centro es calma, es silencio, es nada, pero el péndulo nos está enseñando algo. También en ese centro hay movimiento, pues siempre hay movimiento. En el universo todo es justamente movimiento. Aun cuando parece que estamos muy quietos, muy deprimidos, muy apagaditos, siempre hay chi, como dirían justamente en Oriente. Esto lo podemos ver, como decimos habitualmente, en otros videos esto lo hemos estado desarrollando, lo podemos ver reflejado a través de distintas áreas, distintas ciencias que justamente nos están contando esto. La cuestión sería ver qué pasa cuando más allá de que aún en quietud siempre hay movimiento, qué pasa cuando veo que hay días en que estoy a 1000 y hay días en que estoy absolutamente sin vitalidad o sin ganas. Como este ejemplo decíamos recién de las polaridades, los extremos. Primer punto importante. Toda situación que tiene una manifestación extrema igualmente forma parte, como vemos que nos está enseñando el péndulo, forma parte del mismo movimiento lineal. Es decir, es la misma sintonía. Amor-odio, bien-mal, bondad, maldad, etc. Todo forma parte de la misma frecuencia, lo que pasa es que está vibrando en sintonía, digamos, de muy alta frecuencia o de más baja frecuencia, como si tuviéramos una perillita de volumen, o lo ponemos a muy alto volumen o a muy bajito volumen. Esto a nivel energético, esto lo podremos comprobar con fotografías Kirlian, con todo tipo de
digamos, de elementos que ya hoy contamos para poder medir frecuencias. Hay máquinas cuánticas justamente que nos permiten observar esto en físico, esto de cómo se dibuja esa, digamos, esa ondulación, cómo observamos que vibra una emoción de alegría y una emoción de tristeza. Aún en polaridad, forman parte de la misma frecuencia. Este es uno de los principios que utilizamos, por ejemplo, en terapia floral, también lo utilizamos en homeopatía y demás. Es decir, cuando trabajamos con medicina vibracional o un enfoque vibracional, siempre el terapeuta, el especialista, tiene en cuenta estos detalles, obviamente, y ya saben cómo manejarse a partir de allí. Bueno, pero no nos vayamos de tema, volvamos a este punto. ¿Qué hago yo, cualquier persona, ustedes, yo, cualquiera de nosotros, cuando vemos que estamos como sospechosamente extremos en alguna visión? Vamos a jugar, o les voy a proponer un pequeño ejercicio. Imaginémonos que este péndulo no es un péndulo, así como lo estamos viendo, sino que es una pequeña personita, como si fuera un dibujito animado. Imagínense que acá hay una personita, ¿sí? Si esta personita está acá parada y de golpe hace esto, ¡fu!, que se va para un extremo, ¿qué parece que está haciendo? A ver, adivina, adivinador. Pareciera que está huyendo, ¿verdad? Si yo veo mi péndulo quieto y de golpe veo que va hacia un extremo, si lo viera como simbolizado como una personita, parece que está corriendo, que está huyendo. A nivel vibracional, aunque no lo concientice como una huida, lo asociamos, vamos a decir que se asemeja a lo que llamamos muchas veces mecanismo de huida, mecanismo de escape o demás, porque estoy tratando de dirigirme a un punto que me saca de ese punto de conexión. Lo mismo, obviamente, por supuesto, en cualquiera de esas polaridades podríamos, digamos, traducir en un lenguaje muy simple, muy informal, que parece que esa personita estuviera huyendo. ¿Qué pasaría si esa personita se quedara un poco quieta, ¿no? Relajara un poco y dejara de estar pivoteando, ¿sí?, en su vida? Si esa personita se quedara quieta o tratara justamente de observar qué le pasa cuando conecta, vamos a dar cuenta que de acá observamos como justamente, como si fueran unas de luz, como si fueran raíces, como raíces de una planta, cuando queda en ese espacio de centro, conecta con qué le pasa, hagamos cuenta que acá está la Tierra, qué le pasa con lo que le está pasando, con lo que me ocurre acá cuando piso, cuando conecto con mi presente. Cuando conecto con lo que me ocurre, por eso estoy en eje y conecto con lo que me está ocurriendo en este momento, justamente como decíamos al inicio, el péndulo sigue moviéndose, siempre conecta con esta ley universal de que todo es movimiento, me empiezan a pasar cosas. ¿Qué es lo que me pasa? Va a depender de cuál es el estímulo con el que estoy conectando, como si fuera cuál es ese piso, cuál es el escenario en el que me encuentro. Es decir, cuando conecto, por ejemplo, con mi pareja, algo me pasa. Cuando conecto con lo que me está ocurriendo a nivel de trabajo, algo me pasa, algo me mueve, ¿sí? Cuando conecto con mi situación presente, mi situación de salud, esto lo podemos obviamente aplicar a cualquier situación. El tema es que cuando conecto, algo me mueve. El movimiento, justamente cuando es en eje, tiende a ser circular. Bueno, parece que ya me estoy entusiasmando, ya estamos empezando a dar un poco de clase de radiestesia. Bueno, me suele ocurrir esto, empiezo con un tema y se me va, voy yendo para otros lados. Pero bueno, no importa, sigamos, aprovechemos que estoy inspirada. Entonces, estoy conectando con un algo X que me está ocurriendo y empieza mi círculo. ¿Por qué? Porque el movimiento, si esto lo pudiéramos ver
con la camarita desde abajo, el movimiento de conexión con lo que me ocurre dibuja un círculo justamente porque me conecta con esa figura perfecta y sagrada que es la figura del círculo, ¿verdad? Entonces, cuando conecto, el círculo, figura maestra, ¿sí? Si lo viéramos desde la geometría sagrada, me cuenta que hay algo aquí para mirar. No es casual que mis ojitos también tienen la formita circular, ¿sí? Hay algo para conectar, hay algo para mirar. Bien, entonces, moraleja, cuando observo que estoy como tratando de ir a algún extremo o a nivel inconsciente, porque por ahí obviamente no lo estoy haciendo adrede, no es que quiero, digamos, sentirme con una intensidad extrema en algún área de mi vida, cuando noto esa situación sospechosamente aguda, lo que dibujo es una línea. Es justamente como si fuera una flechita. Para los que saben de matemáticas o tienen algunos recuerdos de matemática de la escuela, ¿se acuerdan cuando dibujábamos los segmentos? ¿Sí? Cuando dibujábamos las rectas, ¿se acuerdan cuando dibujábamos la figura de que de un lugar partimos y continuamos como en flechita, ¿sí? Aquí con un límite, y desde este lugar en adelante depende hasta dónde quiera llegar, ¿sí? Las famosas rectas dibujadas con flechita en la punta. Entonces, la situación, ¿sí? Digamos, de lineal, me cuenta simbólicamente que estoy queriendo irme de. Cuando observo esto de hacia dónde me quiero ir, lo importante, primer paso, no es tratar de evitarlo. El ser humano tiene una tendencia a tratar de arreglar, mejorar, corregir. Emitimos mucho juicio con respecto a lo que vamos viviendo y sintiendo. Lo primero importante es observar hacia dónde mi ser, a nivel inconsciente, estaba dirigiéndose. Cuando observamos ese aspecto desde ese lugar, entre comillitas, aparentemente extremo, lo importante es observar qué es lo que mi ser va a buscar para poder ver qué es lo que creo que allí puedo encontrar. Muchas veces cuando hay excesos de euforia es porque justamente, más allá de, digamos, de que tal vez no hay una profunda conexión, le estoy teniendo miedo a la depresión o a la soledad, a la tristeza, anda a saber, cada uno verá. Esto obviamente lo presentamos como una apertura de umbral, cada uno luego lo trabaja o deja sus comentarios, o obviamente lo puede trabajar a través de las consultas, ¿sí? Personales, cualquier cosa. Se comunican con el terapeuta que consideren, ¿sí? que vive en sintonía con ustedes o con quien ya vienen trabajando. Entonces, voy a un extremo, me fijo a través de esto cuál es ese movimiento compensatorio que estoy a nivel inconsciente tratando de generar, porque ese punto al que me estoy queriendo dirigir, como lo marca el péndulo, me está contando algo con respecto a ese centro y con respecto al complemento. Si ahora esta imagen, soltamos el péndulo un ratito, y ahora vamos a visualizar, creo que todos conocemos el símbolo del yin y el yang, cualquier cosa lo buscan, lo googlean, pero es ese famoso círculo con la curvita en el medio, ¿sí? Que marca esto también lo podremos desarrollar a través de otra transmisión, cuál es la simbología, en qué momento surge, por qué esta forma, por qué este dibujo del yin y el yang, porque todo ese dibujo en sí, toda esta, digamos, toda esa imagen tiene mucho detalle, mucha información a nivel de simbología esotérica. Por ahora vamos a verlo simplemente como una descripción gráfica, ¿sí? Si yo veo que hay un aspecto de ese círculo perfecto, una de esas mitades,
que la tengo como muy gordita, ¿sí? Como si fuera, como decíamos recién, con el péndulo, que me estoy yendo muy para allí, tengo como mucha atracción hacia esa mitad, hacia esa polaridad, estoy invitada o invitado también a observar qué es lo que me ocurre con ese aspecto complementario. ¿Mm? Complementario. Esto es una clave fundamental, porque por lo general cuando vemos algo en exceso, tratamos de modificar el exceso. Lo importante es trabajar desde este lugar de complemento, es decir, cómo puedo vitalizar ese otro aspecto que se ve poco seductor, poco atractivo, para poder justamente comenzar a equilibrar. Cuando el movimiento empieza a emparejarse, cuando esas dos mitades, yin y yang, se comienzan a equilibrar, empieza a pasar esto. Comienzo a conquistar mi centro. ¿Mm? Bueno, espero que esta información les haya resultado útil. Cualquier cosa dejan sus comentarios y nos podemos encontrar a través de una próxima transmisión para seguir creciendo, así en forma bien práctica, juntos y despertando conciencia. Bendiciones.